Muy buena tarde, Dios les bendiga. Qué bueno es saludarles en este día tan frío, podemos decirlo de esa manera, porque nuestro clima está tan frío, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad que nos da. Una vez más ahí con nuestro programa Connection 2020, siempre con la buena intención de poder saludarles primeramente y después pues compartirles, ¿verdad? Aquí juntamente con los amigos de Connection. Eh, También hoy tenemos ahí un tema, siempre hablando de oración, que será nuestro tema siempre central. Y hoy pues vamos a tener un título muy hermoso, que ustedes lo irán escuchando en su momento, y ese título pues que hoy tenemos es Gemidos Indecibles, será nuestro título de la tarde. Así es de que será un gusto poder entonces llevarles este tema. Así es de que un gusto, licenciado Raúl, el poder estar con usted esta tarde y Gracias, igualmente. poder aquí juntos también compartir este tema. Es un tema poderoso, maravilloso, yo creo excelente, ¿verdad? El poder comunicar esto tan hermoso. Así es de que vamos a ir ahí a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eh, este, este pasaje pues es bastante conocido, creo yo. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Quizá someternos un poquito ahí a la palabra para comprender muchas cosas más, ¿verdad? De la vida. Y dice entonces así, 8:26. Y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay una palabra que quisiera que resaltáramos esta tarde y pudiéramos ahí compartir esto, licenciado Raúl, y es esta No, parte donde dice que el Espíritu, ¿verdad? De igual manera es el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La parte esta de en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, qué importante es entonces el poder comprender estas escrituras. Como el traductor, ¿verdad? De alguna forma, entonces viene y compara con gemidos indecibles, ¿verdad? ¿Cómo es que usa estas dos palabras, ¿verdad? Dos términos ahí como y gemidos, gemir, y además agregarle indecibles, ¿verdad? Que correcto. indecibles es algo como inexplicable, ¿verdad? Es algo como incomparable. Bueno, el asunto es de que vamos a comenzar entonces esta tarde, ¿verdad? Fíjense que quisiera comenzar diciendo algo hoy acá. Cuando hablamos de gemidos indecibles, en pocas palabras es como decir sin palabras, como decía, porque es inexplicable, ¿verdad? Es una situación que de hecho es una obra del Espíritu Santo como ayuda, como lo dice aquí el escritor, ¿verdad? Y entonces él da a entender que es algo sin palabras. No sé cómo explicarlo, diría el traductor, el que realmente también vivió esto, porque es que es tan importante que cuando alguien escribe es porque escribe lo que siente, lo que vive. Entonces, de alguna forma es que él viene y pone esto va sin palabras, indecibles, es gemidos, pero agrega indecibles, porque si hablamos de gemidos con términos generales, yo creo que quien no gime, ¿verdad? En sus momentos de dolor, de tristeza, cuánta situación que nosotros vivimos, ¿verdad? Hoy día, noticias, malas noticias, tanta situación y cuando son muy duras, entonces y una cosa muy importante cuando se habla de gemidos, pero gemidos en términos generales, cuando hablamos de llorar y cuando alguien llora, yo creo que esa parte se da mucho, cuando alguien llora siempre va a haber un gemido, ¿verdad? De alguna forma, un gemido que nace del interior del alma. Entonces, todas esas partecitas me gustaría que hoy vamos a hablar y que ustedes, igual que los que nos puedan escuchar, que estén y puedan vernos en directo por Facebook, pues excelente. Y aquellos que vayan a verlo posteriormente, ¿verdad? En diferido, pues también ustedes vayan viendo esta situación y que esto les pueda ayudar de alguna manera a entender. Gemidos, con términos generales, una cosa que quien no gime en su momento, hay muchas maneras de gemir en la vida por este cuerpo
cuerpo que tenemos, ¿verdad? Hay una situación muy importante que es conexión, creo yo, con la mente siempre, ¿verdad? El alma y nuestro cuerpo en sí, todo nuestro cuerpo, sistema nervioso. Es una conexión de corazón, si se quiere. O sea, cuando hablamos de corazón, estamos hablando del sistema circulatorio. Entonces, todo eso se junta y por eso es que surge algo, ¿verdad? Algo que es esto, un gemir, ¿verdad? Ahora ya cuando le agregamos indecibles, por lo que el escritor habla del Espíritu Santo, esto es a lo que yo me estoy refiriendo, esto es sin palabras, es inexplicable lo que puede suceder cuando ya el Espíritu hace parte en esto de los gemidos y por qué razón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo creo que yo me preocupé un poquito acá por buscar algo más en cuanto a definición de gemidos. Dice que es un sonido esforzado con que se expresa un dolor. Esto ya dije, puede ser un lloro, una pena, una situación que se pueda dar entonces en las personas. Es como decir, ¿verdad? Un ejemplo, un enfermo se pasó toda la noche gimiendo, ¿verdad? Porque regularmente los enfermos, cuando uno va a los hospitales o tenemos a alguien en casa que esté enfermo, solo oír a alguien o escuchar a alguien que está gimiendo, no dice, este está mal, o se está haciendo también, ¿verdad? Porque a veces se cree, a veces que hay mucha gente que también como que da como ese sentir de que lo que quiero es que estés conmigo aquí a la par, ¿verdad? Para que me mires, para que me veas. Entonces, también a veces hay de eso, pero sí eso expresa de esa manera lo que es un gemir. Entonces, bueno, qué interesante esto, como lo que también podríamos pensar en Efesios 6:18, ¿verdad? Esa relación misma también eso es algo que vamos a tomar en cuenta hoy, o también lo podemos hablar ahí, licenciado Raúl, esa relación misma cuando Pablo también expresa ahí en Efesios 6:18, ¿verdad? Donde habla de que de orar en el espíritu, ¿verdad? Porque a veces hemos hablado mucho de orar en el espíritu, pero orar en el espíritu no es solamente orar por orar, ¿verdad? Orar en el espíritu es exactamente esta parte donde ya el espíritu entra en juego, el Espíritu Santo, cuando ya el Espíritu Santo, que es el pasaje central de Romanos 8:26, donde el Espíritu Santo entra en acción, es porque nosotros estamos dando un lugar, nosotros como cristianos estamos dando un espacio para que Él venga y entonces empiece como a motorizar nuestra mente y todo nuestro ser, nuestra misma carne es vencida, ¿verdad? De alguna manera. Qué interesante es esto y ahí es en donde vamos a llegar a entender qué es orar en el Espíritu. Así es de que voy a dejar un tiempito acá para después, entonces vamos a ir interactuando mientras que estamos acá los dos. Si alguien se aparece, pues daremos un poquito también de oportunidad. Amén. Amén. Ok, gracias, mi hermano pastor. Hay, diría yo, muchas maneras de hacer analogías de lo que estamos viendo aquí con la oración. La oración, sabemos primero que es una conversación con Dios y aquí el apóstol Pablo lleva más que una conversación, un elemento de súplica, de clamor, porque la oración puede ser una conversación como la que estamos teniendo ahora nosotros mismos, ¿verdad? Puede ser, pero también puede llevarnos a situaciones en las que la necesidad nos oprime y entonces ya esto se vuelve en clamor. Diríamos que son los diferentes niveles de la oración, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando hemos tenido un bebé en la casa, el bebé está llorando, no se puede expresar, no se puede. Uno quisiera que el bebé dijera, me duele el estómago, me duele el oído, me duele la cabeza, pero el bebé no puede hablar todavía, no está en capacidad de hablar. Y entonces él empieza a llorar. Y uno como padre se siente impotente, se siente inútil y uno dice, ¿qué podrá tener este niño, verdad? Puede ser que le duela esto, aquello, lo otro. Digamos que nosotros como seres humanos no podemos interpretar eso. Ahora, yo pienso que en algún momento nosotros nos comportamos de esa manera en nuestra oración. Clamamos, lloramos, pedimos, pero no tenemos la capacidad, las palabras precisas para pedir, y es el Espíritu Santo el que, según como nos lo plantea Pablo,
es el que entiende nuestra necesidad y Él es el que traslada, diríamos en otros términos, el que traduce al Padre la oración tal cual nosotros la necesitamos. Yo creo que en más de una ocasión nosotros hemos necesitado de algún traductor cuando nos comunicamos con personas que hablan otro idioma. Y desde luego, si el traductor es hábil, va a hacer fluir la conversación. Pero también nos hemos enfrentado con personas que su traducción es muy pobre, tal vez porque el conocimiento del otro idioma es muy limitado. Entonces, aún con todo y que quiera hacer su traducción, le cuesta traducir. Pero el Espíritu Santo no tiene ese problema. El Espíritu Santo no tiene problemas de mala traducción o que no entendió lo que queríamos decir, porque Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestro interior. Yo quisiera ir a algo que pareciera que nos saca de contexto, pero realmente me va a servir mucho. En Lucas capítulo 9, de los versículos 51 al 54, tenemos una historia que nos puede servir como una analogía de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 9 del 51 al 54 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, o sea Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y este versículo es el que a mí me llama la atención. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, por algo les decían los hijos del trueno, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí ellos se sienten indignados por la forma en que los samaritanos tratan a Jesús. Y prácticamente le están haciendo una petición a Jesús, ¿verdad? Con la ventaja de que lo están haciendo en persona. Le están haciendo una petición, como que si fuera una oración. Señor, ¿quieres tú que mandemos que descienda fuego del cielo y queme a todos estos samaritanos? Interesante oración. Digamos que ellos estaban bien intencionados y como quien dice, para darles un escarmiento a estos y para que no te rechacen, Jesús, o para que de veras tú puedas mostrar tu poder, manda fuego, así como Elías mandó fuego para los profetas de Baal. Bueno, interesante la petición de Jacobo y Juan, pero entonces viene Jesús y dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Seguramente Juan y Jacobo pensaron que Jesús les iba a aplaudir la idea. Muy probablemente dijeron, ahorita vamos a demostrar que realmente somos del equipo ganador, del equipo de Jesús. Pero Jesús les hizo una reprensión. Ahora, aquí vale la pena hacer una pregunta. ¿Hubiera podido caer fuego del cielo? Por supuesto que sí. Si Jesús hubiera pedido que mandara fuego el Señor para quemar a los samaritanos que lo rechazaron, ¿hubiera podido caer? Por supuesto que sí. Pero entonces aquí lo que nos dice es, nosotros podemos juzgar a Jacobo y a Juan y decirles, pero estos qué tontos, pero estos cómo se les ocurre hacer semejante petición, pero quizás a nosotros nos pase también. Quizás muchas veces también nosotros hacemos oraciones y peticiones que no están acorde a la voluntad de Dios. Y la pregunta que les hace Jesús es interesante. Dice, vosotros, no es la pregunta, la afirmación, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahora volvamos a Romanos, que fue donde usted arrancó. Y aquí lo que nos dice es, el Espíritu Santo es el encargado de filtrar nuestra oración para que no hagamos oraciones que no tienen sentido.
Y ahora vuelvo otra vez a la comparación de los niños. Ya pensemos en un niño que sí ya puede pedir. Un niño puede pedir para su cumpleaños un juguete. Y de repente vamos por el centro comercial y hay por ahí armas de fuego, armas, verdaderas armas. Y el niño de 7, 8 años le dice al papá, papá, yo quiero un arma de esas. El padre, por mucho que lo ame, por mucho que quiera darle todo lo que él desee, nunca haría y cometería el error de darle ese juguete o esa arma de fuego como regalo. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros a veces hacemos peticiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que nosotros no podemos entender. No nos cabe en la cabeza. En los últimos días hemos tenido experiencias bien duras, pero bien duras, de hermanos nuestros, amigos nuestros, gente muy cercana y muy querida que ha sido atacada en algunos casos por el COVID y en otros casos por otras enfermedades. Y yo podría contar ahorita entre las personas amadas que se nos han muerto en los últimos días, tal vez unas 5, 6, 7 personas muy cercanas, muy queridas. Hemos orado por ellos. Pero ¿qué oramos? No oramos y le decimos, Señor, sánalo. Nosotros pedimos, Señor, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Si hay un propósito que tú tienes para él, sánalo o sánala. Y ciertamente algunos han sido sanados, algunos han sido restablecidos, otros no. Ahora, yo escuché una oración que me dejó frío en una ocasión porque alguien estaba orando por un enfermo y le dice a Dios, Señor, declaramos sanidad para este hermano, pedimos sanidad y no aceptamos un no por respuesta. Ese es un atrevimiento, decirle a Dios, Señor, Ajá. no te acepto un no por respuesta. Ay, no, eso no cabe, no cabe. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, en todo caso, lo más humilde que podemos hacer. Señor, ni siquiera sé qué pedirte, ni siquiera sé cómo pedirte, pero te doy gracias porque tu Espíritu Santo clama por mí con gemidos indecibles. Y solo quiero terminar este comentario. El gemir lo plantea también Pablo ahí en los versículos 22 y 23. Dice en el 22 de este mismo capítulo, porque sabemos que toda la creación gime a una, gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Aparece 3 veces la palabra gemir. En la primera la tierra, en la segunda nosotros mismos y en la tercera el Espíritu Santo que clama por nosotros con gemidos indecibles. Muy Ahí bien, la dejo. muy bien, gracias, bienvenida, bienvenida hermana. A mí se me olvida su nombre. Fíjense, mis amados, que la hermana acá, hermana Kirla, hermana Kirla, ella es de Nicaragua. Saludos, hermana, Dios le bendiga. Para que mis hermanos sepan, ¿verdad? Que usted es de Nicaragua. Mucho, Y, ahí está, ahí ya mucho tiene. gusto y muchas gracias por la invitación. No, ya sabe que ahí estamos siempre, ¿verdad? Qué bueno es poderla saludar. Bueno, yo creo que nuestro tema de esta tarde pues es gemidos indecibles, ¿verdad? El pastor también ya hizo su arribo por acá, el pastor Sí, el Juanito. pastor Juanito ya está ahí, ya digo que tenía que hacer por ahí, pero muy bien, el asunto es de que para que sepamos ahí en nuestro tema es gemidos indecibles y que esto, ¿por qué es que se aparece, verdad? Esa expresión de parte del escritor acá, que se supone que es Pablo, ¿verdad? Los romanos, pero a veces hay muchas incógnitas en cuanto a esto, pero creemos más que si él no lo escribió, yo siempre he creído que él escribió en parte el libro de Romanos y que una parte definitivamente pudo haber sido algún escribiente, ¿verdad? Y que de alguna forma pues se llevó a cabo esa escritura. Pero bueno, esta palabra, esta expresión es muy interesante, lo que dijo el licenciado Raúl,
Yo creo que vamos a ir tomando muchos puntos que son importantes acá para dejarle a nuestros amigos, a los hermanos ahí, ¿verdad? En esta opción que hay de Facebook, igual de YouTube. Y fíjense que algo que yo veo acá por lo que resaltaba el licenciado Raúl, ¿verdad? Igual Pastor Juan, esta parte de la participación misma del Espíritu Santo, yo creo que qué interesante es porque me da a entender, por eso le decía al licenciado Raúl cuando empezamos, ¿verdad? Que le pusiéramos ojo donde dice en nuestra debilidad, versículo 26, ¿verdad? Del capítulo 8 de Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra debilidad. Esto quiere decir acá mucho, pues entonces usted resaltaba eso definitivamente. Es como decir, ¿verdad? Cuando yo ya no puedo, cuando Dios sabe que no podemos, quizá elevar, comunicar lo que queremos, de alguna manera viene el Espíritu Santo y hace partícipe entonces nuestra petición, ¿verdad? Nuestra necesidad, y Él nos ayuda porque definitivamente nos cuesta. Yo no sé por lo que usted decía de esta persona que estaba orando y a usted le pareció no muy buena, ¿verdad? La petición. Yo a veces me pongo a pensar, yo creo que siempre hay que darle un poquito de valor a esta situación, de un tipo de oración así, porque esta oración yo la veo que es una oración que es como decir, ¿verdad? Yo la necesito, yo no sé cómo le vas a hacer, ¿verdad? Necesito una respuesta. Yo así la miro por lo que usted dice. Yo veo que de alguna forma es como pensar en ¿se recuerdan de la viuda, de la mujer, no, perdón, sí, creo que era viuda, ¿va? La mujer que se acerca al juez injusto, ¿verdad? Que ella, sea por lo que sea, quería una respuesta. Entonces, algo así veo yo ese tipo de oración, ¿verdad? Quizá un poco abusiva, quizá un poco fuera de lo que debería de ser, ¿verdad? Quizá falta de respeto, qué sé yo cuánto podríamos decir, pero yo creo que también ese tipo de oraciones a veces Dios las puede tomar en cuenta. Y ahí es donde yo pienso que debería entrar ¿cómo se llama? La participación del Espíritu Santo. Si no entra, ahora el punto es, si no entra la participación del Espíritu Santo, entonces, ¿qué está pasando? Veamos eso, por lo que hablábamos hace unos días en cuanto a la oración que cae a tierra, ¿no? Porque ahí tiene que haber una conexión, pues, tiene que haber una conexión de parte del que está levantando una oración, aquel que está creyendo de que Dios le va a escuchar. Por eso qué interesante esto de gemidos indecibles. Cuando alguien está orando y entonces deja participar al Espíritu Santo en esa oración, o sea, esa es otra cosa, pues, no es una oración cualquiera. Ese es el punto. Y por eso yo pienso que por eso habla acá de verdad que la ayuda que da el Espíritu Santo, interesante, aquel que al final está en su momento, ahí está débil. Yo no sé si alguno de los que estamos acá hemos vivido un tipo de oración donde estamos orando, empezamos orando y créanme que algo que yo sí he entendido es que todos, sea desde el más pequeño al más grande, del no pastor, el pastor, qué sé yo, todos empezamos siempre orando en la carne, algo así es que yo tengo muy claro en mi mente. Todos comenzamos orando en la carne. Posteriormente es que vamos entrando cuando le damos esa parte al Espíritu Santo, esa invitación es entonces donde ya vamos a ir viendo esa participación del Espíritu Santo y que en su momento entonces vamos a ver los gemidos, esos gemidos indecibles, o sea, esa expresión. Y saben que a qué quiero yo tal vez llegar acá, es de que cuando hablamos de gemir es como decíamos, ¿verdad, licenciado Raúl? El traductor o bien sea el escritor, lo que quiso decir es sin palabras. Es cuando ya tú oras y quizá ya no hay palabras. Y entonces vienen unos gemidos, que esos gemidos es como decir, ¿verdad? Lenguas angelicales o un tipo de lengua que al final es tan interno que lo que uno hace solo gemir, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que está comunicando a Dios algo que al final no lo entendemos, pues por eso es sin palabras, es que ya no hay palabras. Y entonces ahí es donde yo siento que, y creo que participa pues esta parte de gemidos indecibles. Fíjense que yo quisiera darles ahorita el tiempo ahí a Pastor Juan, igual a la hermana Kirla, si ella quiere compartir algo quizá de experiencia misma en cuanto a este tipo de oración o qué podría expresar, pero les quiero pedir un favor ahorita mismo. Fíjense que como ya entramos los cuatro, entonces ya aquí nos marcó tiempo y fíjese, el licenciado Raúl, como hablábamos, ¿verdad? Que si ellos entraban, entonces nos iban a tomar en cuenta el tiempo, ¿ves?
y ahorita aquí a 1 minuto y cortan. Entonces vamos a salir y volvemos a entrar como lo hemos hecho. ¿Está bueno? Y así lo entramos rapidito otra vez y así sí ocupamos los 35 minutos porque se pierden 5 definitivamente. ¿Estamos? Por favor, cortamos entonces y entramos ahí. Amén.